Desde las misteriosas profundidades de un pozo hasta las polvorientas calles de San Luis, México, bienvenidos a una oscura historia de terror que ocurrió hace años. Esta será una especie de vivisección, donde el realismo escalofriante se mezcla perfectamente con una corriente subterránea horrible. Esta es la historia real del terror en el Pozo de la Muerte. Déjame llevarte al año 1999. Yo era un joven que vivía en la animada ciudad de San Luis, ajeno al peligro que acechaba bajo la radiante luz del sol. Era una época de tranquilidad y de infinitas posibilidades, donde incluso la mera sugerencia de una pesadilla podía hacerte despertar en la comodidad de la realidad. Pero entonces todo cambió. La gente empezó a desaparecer ante la atenta mirada de sus vecinos. Recuerdo que mi abuela me advirtió que nunca me aventurara a salir después del atardecer. No se trataba de desapariciones ordinarias, estaban intrínsecamente entretejidos en la estructura de la ciudad, como algún derecho de paso perverso. Los rumores estallaron como incendios forestales. Algunos decían que las almas desaparecidas fueron atraídas a un culto nefasto, destinado a una vida de servidumbre a una deidad sin rostro. Otros susurraban sobre un antiguo pozo que, según la leyenda, era un portal al propio inframundo. Yo, como cualquier joven curioso, no hice caso de estas advertencias. Incapaz de resistir el atractivo de lo desconocido, o tal vez incitado por los susurros rebeldes de mi propio corazón, me propuse explorar el reino del miedo. La caminata se llenó de inquietud cuando me embarqué en el laberinto de callejones desiertos que conducían al pozo. Las ramas, empeñadas en captar su derecho a mi forma temblorosa, hicieron que mi viaje fuera cada vez más arduo. A medida que la noche se hizo más profunda, una enfermiza sensación de pavor se enrolló en mi estómago. Llegué al pozo, un monolito gigante centinela de siglos de cuentos olvidados. Musgo luminoso se aferró a sus ladrillos desgastados, proyectando un espeluznante brillo verde sobre los alrededores. Mi coraje decayó, pero ya era demasiado tarde. Había entrado en las garras del terror y no podía huir. Contra mi buen juicio, arrojé una pequeña piedra a la boca bostezante del pozo. Los ecos parecían resonar sin cesar, sus gritos incorpóreos impregnaban mi ser. Yo era el intruso, un invitado no deseado en este reino de los muertos vivientes. Pero lo que pasó después fue más allá del ámbito de mis temores más oscuros. Una mano pálida, nudosa y esquelética, emergió del abismo acuoso, abrazada por largas mechones de hebras negras y nervudas. La luz de la luna realzó los espantosos detalles, grabando la imagen permanentemente dentro de los pasillos de mi mente. Estaba congelado, mi voz no era más que un susurro quejumbroso perdido en el patio azotado por el viento. A mi alrededor, el mismo aire parecía vibrar con el horror del momento. La aparición fue innegable. Estaba invocando la ira de una entidad olvidada hace mucho tiempo y las consecuencias fueron nefastas. Tan pronto como volví a tropezar con miedo, mi pie encontró la compra en una piedra dentada, me alcanzó una mano fría y zarcillosa. Retrocedí aterrorizado y el suelo traicionó mi desesperada fuga. El rostro aullante de la entidad ahora era claro, una distorsión de la vida, una pesadilla escabrosa soldada por un temor esquelético. Utilicé generosamente la entidad del inframundo con piedras, intentos inútiles de defensa, en todo caso. Mi corazón era una cacofonía de caos, sangre corriendo por mis venas como una ola de pánico. La entidad, imperturbable por mis esfuerzos por protegerse, apartó su rostro retorcido a solo unos centímetros de distancia. Podía sentir su terrible aliento, rancio y repugnante, en mi piel. La repulsión fue abrumadora, la perdición inevitable mirando a mis ojos mortales. De repente, como en burla, se rió, una serie de graznidos guturales que resonaban dentro de la santidad del pozo. El sonido era nada menos que psicosis dada forma auditiva, un ataque implacable diseñado para arrojar los hilos de la cordura al olvido. Entonces, déjame ir. Tan abruptamente como me había capturado dentro de su abrazo mortal, me liberó al frío de la noche. Desconcertado, aterrorizado y derrotado, huí del pozo, mis pasos urgentes en su necesidad de alejarme de la malevolencia interior. Al día siguiente, en la claridad de la luz del sol, reflexioné sobre mi desgarradora experiencia. Me di cuenta de que en mi búsqueda de emoción, me había topado con una verdad que era mejor dejar inexplorada. La entidad del bien vivía al margen de la realidad, jugando con vidas humanas solo para sostener su existencia espectral. Vivir con las secuelas de mi confrontación con el ser de otro mundo no fue poca cosa. Su risa malévola se convirtió en la banda sonora de mis pesadillas, impregnando mi tranquilidad como una tormenta implacable. Nunca volví a ser el mismo después de ese fatídico acontecimiento. Los acontecimientos posteriores solo sirvieron para cimentar mis creencias en lo sobrenatural. La gente siguió desapareciendo y el rastro de su existencia se desvaneció en el reino de lo desconocido. Si fuera la maquinación de la entidad o una mera coincidencia, nunca podría estar seguro.
Por muy desalentador que fuera, no podía darle la espalda al adversario espectral. Sentí la atracción de lo desconocido, una fuerza magnética que me atrajo al pozo una vez más. ¿Fue curiosidad o fui convocado por la entidad malévola? No podía decirlo con certeza. Cuando llegué al pozo, estaba lleno de vida. Personas de todos los rincones de la ciudad estaban realizando un ritual de limpieza, que significaba el fin del terror que se había apoderado de la ciudad durante demasiado tiempo. Mientras estaba en medio del clamor, me di cuenta de que habían encontrado una manera de desterrar la entidad y deshacer el daño causado. Mis interacciones con lo sobrenatural habían cesado para siempre, un capítulo de mi vida que preferiría olvidar. Sin embargo, los recuerdos de la entidad y del pozo quedaron grabados en mi mente. El pozo ya no era objeto de miedo, sino un escalofriante recordatorio de mi peligrosa escapada a lo desconocido. Hasta el día de hoy, nunca he olvidado los horrores impartidos por esas fauces de agua. Viviendo los tumultuosos acontecimientos de aquel tiempo, la desaparición y la limpieza me han enseñado una verdad profunda. A menudo, cuando buscamos emociones fuertes, pisamos el umbral de lo desconocido. Siempre hay que recordar proceder con cautela, porque el precio de la imprudencia a menudo conlleva graves consecuencias. Después de numerosos años transcurridos desde entonces, los lugareños suelen contar mi historia como un recordatorio del inquietante pasado de la ciudad. Mi lucha contra la entidad simboliza la resiliencia del espíritu humano contra lo desconocido, contra todo pronóstico. Entonces, la próxima vez que te encuentres en el borde de una extensión desconocida, piénsalo 2 veces antes de cortejar a lo desconocido. Tu curiosidad puede ser el comienzo de una historia de pesadilla, un thriller del que no podría escaparse. Los escalofríos que me provoca esta historia son el único testimonio que necesito de su realidad. Recuerda que los límites de la realidad y los cuentos aterradores no siempre convergen, hecho que descubrí por las malas. El Pozo de la Muerte es un testimonio eterno de esto, una cicatriz en el rostro de la ciudad de San Luis que nunca se desvanecerá con el tiempo. Esta es la historia de terror que se ha grabado en el tejido nervudo de mi conciencia, una historia que continúa persiguiéndome incluso hoy. Al despedirse, recuerde que los cuentos aterradores no son solo producto de una imaginación salvaje, sino que a menudo son inquietantemente reales, acechando más allá de nuestra fachada civilizada, esperando abalanzarse sobre los desprevenidos. Lo sé, porque yo era uno de esos desprevenidos, antes del terror en el Pozo de la Muerte, un capítulo que fue el comienzo de una lucha de toda la vida contra el miedo mismo. La inconfundible presencia del pozo aún persiste en San Luis, un sombrío recordatorio de un pasado que preferiríamos olvidar. Y, sin embargo, sirve como un vínculo inquietante con un capítulo de la vida de muchos, incluido el mío, un capítulo que registra un viaje increíble al corazón de la oscuridad, un viaje que nadie puede olvidar. El pozo, al igual que los escalofriantes susurros y los escalofriantes cuentos, forma una parte por excelencia de mi vida, una vida que, desde el incidente, ha estado eternamente envuelta en una neblina de miedo. El miedo me ha transformado, moldeado mi vida de maneras que nunca podría haber previsto. Lo único que aprendí al enfrentar el espíritu malévolo es que el coraje no significa ausencia de miedo, sino actuar frente a él. Así que incluso ahora, mientras comparto mi historia con un miedo atemporal que todavía se apodera de mi corazón, lo hago como un acto de valentía. Un acto de desafío contra lo desconocido. Y así, al concluir esta historia de terror de la vida real, recuerde, no todos los cuentos fantásticos son falsos. Algunos tienen en ellos un fragmento de realidad, algunas verdades insoportables que doblan el tejido de nuestra realidad. Recuerda el terror en el Pozo de la Muerte, y deja que sea tu advertencia ante lo desconocido.